¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a lunes 7 de noviembre, semana 32 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos, con libertad de espíritu, cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno cumplimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Estos son los que buscan al Señor. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los
obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos, un pequeño comentario acerca de la carta de San Pablo a Tito. Pablo le está encomendando a Tito, que era también un obispo, el organizar lo que quedó pendiente en una iglesia particular, dejar presbíteros y otros obispos, dentro de los cuales deben brillar ciertas virtudes. Fíjense cómo Pablo, al ir fundando iglesias, o podemos decir que luego se llamaron diócesis, pues que tenían su obispo, y los presbíteros, que es como nosotros nos llamamos en verdad técnicamente, presbítero, que quiere decir anciano, y así pues se llamaban a los sacerdotes en la antigüedad, y todavía nos llamamos así. Pues él tenía que mantener contacto por carta, dando instrucciones todo el tiempo, cuanto pudiera, porque pues habían cosas que arreglar. Sobre todo esto de delinear el perfil de cómo tenían que ser los presbíteros y los obispos. Y nos hizo mucho bien que San Pablo dejara claras estas cosas. Algunos preguntarán: Padre, ¿cómo es que Pablo le dice aquí a Tito que los candidatos a ser presbíteros o sacerdotes, entre las virtudes que le deben adornar, dice que tienen que ser casados una sola vez? ¿Cómo es eso? Y a los obispos les da una lista también de virtudes: no ser bebedores, ni arrogantes, ni iracundos, etc. Bueno, el asunto es que para los obispos también se pedía eso. Al decir casados una sola vez, era que no se podían volver a casar porque el evangelio estaba comenzando a ser extendido, y la mayor parte de los hombres convertidos y que iban a quedar al cargo de las comunidades, pues ya estaban casados. Era lógico. Pero una vez que fallecía su mujer, si moría antes que él, no podía volverse a casar. No habían segundas nupcias para ellos. Debían mantenerse célibes. Y así empezó la historia del celibato a agarrar cuerpo en la iglesia hasta más o menos el siglo VII, que quedó por escrito que los presbíteros, obispos, debían ser célibes, o sea, guardar celibato, no casarse. Pero obviamente, y eso para sacar de dudas, en los primeros tiempos se dio esta posibilidad porque había que velar para que las iglesias nacientes tuvieran asistencia ministerial. Pero miren, recuerden todas estas cosas que tenían que adornar la vida de los presbíteros y de los obispos. Sus hijos han de ser creyentes, no acusados de mala conducta. Y a los obispos una serie de cosas. Debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, apegado a la enseñanza. ¿Qué más quieres? Esto para que veas que no fue fácil, tampoco en aquel tiempo, ser parte de la jerarquía de la iglesia. Por otro lado, el Evangelio hoy nos pone ante la debilidad de estos ministros y ante la debilidad tuya y mía, de todos los que formamos parte de la iglesia. El Señor no está diciendo que los miembros de la iglesia hayan sido perfectos o tengan que ser perfectos desde el principio. No, se cuenta con la debilidad y la fragilidad propia del ser humano. Por eso es que Jesús dice: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. En otro texto dice escándalos y otras palabras más, pero el significado es básicamente el mismo. No es posible evitar que la gente caiga. No es posible evitar del todo que la gente cometa errores. No es posible que la gente esté en ocasión de pecado. Pero, cuidado,
Ay de aquel que las provoca. Porque cuando uno vive en sociedad, cuando uno vive en una vida en relación con otras personas, uno tiene que tener mucho cuidado de cómo se manejan las relaciones con los demás, de tal manera que la conducta de uno no vaya a afectar a nadie, sobre todo en la percepción de Dios, en la perfección de la vida de fe, en la percepción de la religión, de la cual, por cierto, Pablo habla de la verdadera religión que tiene su esperanza en la vida eterna, en la vida después de esta vida que la ofreció Jesús. Entonces, obviamente, el Señor nos está aclarando esto. Ay de aquel que las provoca. Si no tenemos cuidado de cómo somos, de cómo manejamos nuestras relaciones, de cómo tratamos de ser y de evitar que nuestra manera de comportarnos con los demás o incluso cuando estamos solos vaya a ser percibida de una manera errónea y ser ocasión para que otro peque, es mejor que nos amarren una piedra de molino sujeta al cuello y que nos lancen en el mar. Por eso el Señor dice, tengan pues mucho cuidado. Sería mejor que nos arrojen al mar. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que estar siempre vigilantes acerca de nuestra conducta, de qué decimos, cómo lo decimos, cómo tratamos a la gente y qué hacemos, incluso cuando andamos en privado, entre comillas, y a solas. Porque en realidad, como decía Pablo, somos un espectáculo para el mundo. La gente nos mira, la gente nos ve, nos critica para bien o para mal. Y se supone que somos luz de la tierra, sal de la tierra, luz del mundo. Y que todos los cristianos, esto no es solamente asunto de los curas o de los obispos, esto es asunto de todo fiel creyente, tiene que ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo, tiene que iluminar a otros, tiene que motivar a otros a ser mejores y no a ser su piedra de tropiezo, o invitar a otros a pecar, o hacer que otros se descarrilen por culpa nuestra, por culpa de nuestra manera de ser. Por lo tanto, a toda esta gente que dice, bueno, yo soy como soy y aquel que me quiera como soy. Cuidado, porque eso es como renunciar a la posibilidad de ser mejor, a la posibilidad de ser santo, a la posibilidad de mejorar tu manera de ser persona. Cada quien puede todos los días trabajar sobre sí mismo y mejorar en sus relaciones con los demás, en su carácter, en su manera de ser. No en vano, la liturgia de hoy nos puso esta carta de Tito con todas estas virtudes que no solo debe adornar a los presbíteros o a los obispos, sino a ti, a mí, a cualquier cristiano. Por otra parte, también el Señor nos habla hoy de el perdón. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, cosa que no es nada fácil. Y si se arrepiente, perdónalo. O sea, cada vez que alguien haga algo en contra nuestra, ¿cuál ha de ser nuestra actitud? ¿Enojarnos? ¿Dejarle de hablar? Pues tal vez en un momento la pasión nos domine y sí, lo primero que se nos ocurra es no quiero saber nada de esta persona. Pero obviamente dice, si se arrepiente, perdónalo. El cristiano no puede albergar rencores, resentimientos. Perdónalo tantas veces como sea necesario. Porque dice, si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a pedirte perdón, arrepentido, perdónale. No le niegues jamás el perdón a alguien que te lo dice, te lo pide con sinceridad. Por último, el Señor nos vuelve a recordar que el tamaño de nuestra fe, pues, no es tan importante como el uso de nuestra fe. Si tuvieras fe del tamaño aunque fuera del granito de mostaza, pues podrías hacer cosas grandes, decirle a este árbol, quítate de aquí, ponte allá. Con la fe que tengamos, con esa debemos comenzar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.